no puedo abrir la puerta, murmuré para mí misma con incredulidad. Después de un largo día en el trabajo, encontré mis pertenencias personales esparcidas sin ceremonias frente a la entrada, como si fueran basura descartada. La puerta principal se veía diferente, negándose obstinadamente a ceder ante mis intentos de abrirla. Fue la indignidad final en una serie de dificultades soportadas durante los años que viví con mis suegros. Con la determinación endureciéndose, tomé una firme decisión: no volvería a poner un pie en esa casa. Recogiendo mis cosas, juré empacarlas en mi coche y regresar al santuario del hogar de mis padres. Pasaron meses, y tan repentinamente como me fui, llegó un mensaje de mis suegros distanciados, reavivando la conexión que pensé que se había perdido. Hola, me llamo Emily, tengo 35 años. Mi esposo, Tom, es 5 años menor que yo. Estaba completamente enfocada en mi carrera, y él resultó ser mi subordinado en el trabajo. Honestamente, el matrimonio no estaba en mi radar. No estaba entusiasmada con la idea de asentarme. Nunca había salido realmente con nadie antes. Sin embargo, terminé casándome. Todo gracias a su persistente búsqueda. Me aseguró que podría seguir trabajando como quisiera después del matrimonio, manejando todas las tareas del hogar él mismo. Su enfoque me intrigó sobre la perspectiva del matrimonio. No es que me opusiera a tener hijos, aunque nunca había estado interesada en el matrimonio. A veces pensaba en tener hijos. Al acercarme a los 35, me di cuenta de que el tiempo se estaba agotando si quería formar una familia, así que elegí casarme con mi actual esposo. Inicialmente, éramos solo nosotros dos. Después de casarnos, fiel a su palabra, apoyó mi carrera y asumió la mayoría de las responsabilidades del hogar. Sin embargo, nuestra situación dio un giro brusco unos 6 meses después de nuestro matrimonio, cuando mi suegro falleció inesperadamente. La repentina pérdida de mi suegro, que estaba saludable, dejó a mi suegra y a mi cuñada menor, Catherine, que tiene 33 años, tambaleándose. Afirmaron que no podían manejarlo solas. Catherine es una trabajadora independiente con un ingreso decente, pero su enfoque en actividades de fans significa que su estabilidad financiera no es robusta. Siempre sentí que debería buscar un trabajo a tiempo completo. Siempre que Catherine se acercaba a mí junto con mi suegra, Tom planteaba la idea de que todos viviéramos juntos. Emily, ¿has considerado mudarte con mi madre y mi hermana? Puedes seguir trabajando como freelance, y tenerlas alrededor aligeraría aún más la carga del hogar. ¿Qué piensas? Tom, estoy bien con seguir trabajando, pero no estoy segura de asumir más tareas del hogar si tu madre se muda. ¿No debería ella manejar la mayoría de las tareas del hogar? Buen punto. Hablaré con mi madre y mi hermana al respecto. Por favor, piensa en vivir juntos. Esperaré hasta escuchar una respuesta clara de tu madre y Catherine. Tengo mi propia vida y consideraciones financieras que tener en cuenta. He dejado claro a mi esposo que quiero que todos los aspectos se consideren cuidadosamente. Puede parecer frío, pero el cuidado de personas implica una planificación cuidadosa. Finalmente, mi esposo me aseguró que su familia se encargaría de todas las tareas del hogar. Pensé en insistir en un acuerdo por escrito, pero me guardé ese pensamiento. Bueno, técnicamente son familia, así que confío en que cumplirán su palabra. Y así, nos mudamos a la casa de la familia de mi esposo. En nuestro primer día allí, fui a saludar a mi suegra. Estoy deseando vivir juntas. Como Tom puede haber mencionado, continuaré con mi trabajo como siempre, así que espero que tú y Catherine puedan encargarse de las tareas del hogar. En respuesta, mi suegra ni siquiera me miró antes de comentar: ¿por qué Tom se casó con alguien como ella? Ella trabaja, así que todas las tareas del hogar recaerán sobre mí. ¿Es eso aceptable para una esposa? Normalmente, una esposa manejaría tanto el trabajo como las tareas del hogar. No, su expectativa de que ella haría todo era simplemente increíble. Se aseguró de que la escuchara claramente antes de salir de la escena. ¿Qué? Esto no es lo que esperaba en absoluto. Las palabras de mi suegra me dejaron sintiéndome incómoda sobre nuestra futura vida juntas. Mientras clasificábamos nuestras pertenencias torpemente, Catherine apareció repentinamente en la puerta y comentó: terminé con una cuñada menos adorable. Pobre Tom. Con eso, se fue rápidamente. Otra vez no. Primero mi suegra, ahora Catherine. No podía entender por qué eligieron vivir conmigo después de hablar de mí de esa manera. Más tarde, descubriría que todo se trataba de mi dinero. Poco después de mudarnos juntas, noté algo preocupante en nuestro primer día bajo el mismo techo. A pesar de sus comentarios sarcásticos anteriores, tanto mi suegra como Catherine me ignoraron por completo.
Lograron preparar comida solo cuando mi esposo estaba presente, pero no hicieron ningún esfuerzo para ayudar con la limpieza o la lavandería para mí. Intenté confrontarla sobre sus promesas incumplidas varias veces. Sin embargo, siempre que me dirigía respetuosamente a mi suegra como, señora, ella me lanzaba una mirada penetrante y se alejaba, dejando claro que no tenía intención de interactuar conmigo. Catherine no se comportaba exactamente como su madre, pero me encontraba incapaz de protestar contra ninguna de las dos. Con el tiempo, hacer mi propia lavandería y limpieza después de regresar del trabajo se convirtió en una rutina regular. Quería confiar en mi esposo al respecto, pero dudaba por simpatía hacia él. Sin embargo, el comportamiento comenzó a empeorar. Cuando enfrentaban restricciones financieras para actividades de ocio, empezaron a presionarme sutilmente por más dinero. Su enfoque era evasivo, como si prefirieran no confrontarme directamente, dejando notas debajo de mi comida. Justo hoy, encontré una nota de mi suegra: estamos en una situación difícil este mes, ¿podrías prestarnos 300 pesos? Consideré discutirlo con mi esposo, pero parecía estar corto de dinero debido a obligaciones sociales y hábitos de bebida, pidiendo, ¿podríamos reducir los gastos este mes? Cuando él era mi subordinado, siempre me aseguraba de que no gastara de más en fiestas innecesarias. Sin embargo, después de cambiar de departamento después del matrimonio, le resultó difícil rechazar invitaciones, y estos gastos comenzaron a acumularse. Me resultaba difícil plantear las demandas financieras con él, así que, a regañadientes, accedí a sus solicitudes, tratándolo como un préstamo. Este patrón persistió durante 2 años. Mi esposo se volvió cada vez más cómodo con no contribuir a los gastos del hogar, a menudo instándome a reducir costos cada mes con aparente indiferencia. Incluso yo me había acostumbrado a esta rutina. Me sentía atrapada en un ciclo de esquemas interminables. Sin embargo, había algo más que seguía haciendo. Lo explicaré en breve. Un día, al regresar del trabajo, encontré numerosos artículos esparcidos fuera de la casa. Al inspeccionar más de cerca, me di cuenta de que eran mis pertenencias. ¿Qué es esto? Herví de rabia al ver mis pertenencias tratadas tan irrespetuosamente. Decidida a expresar mis quejas, intenté abrir la puerta principal, solo para descubrir que mi llave ya no funcionaba. Maldita sí, cambiaron las cerraduras mientras no estaba. No puedo soportarlo más. Al observar mis pertenencias esparcidas, reflexioné sobre mis próximos pasos. Fue entonces cuando noté otra nota debajo de los artículos. Decía, no vuelvas nunca, no queremos verte. Considérate afortunada de que no tiramos tus cosas. ¡Qué terribles suegros! Sin duda, mi suegra y Catherine eran las autoras intelectuales detrás de esto. Me preguntaba qué había dicho Tom sobre la situación, pero para entonces, ya no me importaba. Afortunadamente, tenía mis llaves del coche a mano. Rápidamente cargué tantas de mis pertenencias como pude en el coche y conduje directamente a la casa de mis padres. Me sentí aliviada sabiendo que mis cosas estaban seguras. Al menos mi trabajo no se vería afectado. Al día siguiente, al llegar a la casa de mis padres, estaban visiblemente sorprendidos pero me recibieron calurosamente. Se sentía reconfortante estar de nuevo en la casa de mi infancia, un lugar que no había visitado mucho en los últimos 2 años ocupados, tomando el té que mi madre preparó, rodeada por la calidez familiar. Mi padre me preguntó, ¿por qué trajiste todas tus pertenencias aquí? ¿Dejaste su casa? El matrimonio requiere paciencia. Reflexionando sobre el peso de esas palabras durante 2 años, mis interacciones con mi suegra y Catherine fueron escasas, limitadas principalmente a las notas ocasionales de recordatorio sobre dinero. Tom gradualmente se volvió dependiente únicamente de mis ingresos, y recientemente parecía que me veía simplemente como un cajero automático conveniente. Soporté esta situación hasta ahora. Cuando confié en mis padres, ellos empatizaron, diciendo, Amole, has sido lo suficientemente paciente, no te pediremos que soportes más. Ahora que te han echado, no hay razón para volver, ¿verdad? Quizás deberías considerar enviarle a Tom una notificación de divorcio. Es cierto, parecía un joven decente cuando te casaste con él, pero el dinero tiene una forma de cambiar a las personas. Es una pena, tanto mi padre como mi madre mostraron una simpatía genuina hacia mí, una amabilidad que no había experimentado en los últimos 2 años. Lágrimas inesperadamente brotaron en mis ojos. ¿Ha sido tan difícil para ti?, preguntó mi padre, su expresión llena de preocupación. No, es solo que no he sentido este nivel de simpatía en mucho tiempo. Es reconfortante, como dijiste, papá. Le enviaré a Tom los papeles del divorcio, pero quiero observar la situación por un tiempo.
Tengo la sensación de que algo interesante podría suceder pronto. De hecho, sentí que algo se desataría pronto. Sorprendentemente, ese momento llegó aproximadamente 3 meses después. Para entonces, me había mudado de la casa de mis padres y me había establecido en un nuevo apartamento propio. Nunca imaginé recuperar el control sobre mis ingresos para gastarlos como quisiera. Contraté un servicio de limpieza para las tareas del hogar, lo que me liberó para disfrutar de mis días libres con viajes y compras que había deseado durante mucho tiempo, sin restricciones. Cada día me recordaba el valor de mi arduamente ganado dinero. Empecé a cuestionar por qué soporté esos 2 años. Me di cuenta de que quizás había sido influenciada o incluso manipulada por mis suegros. Entonces, exactamente 3 meses después de que cambiaran mis llaves y echaran mis pertenencias, mi teléfono inteligente vibró con una llamada inesperada. Inicialmente, consideré ignorarla. Después de descartar la primera llamada, mi teléfono vibró nuevamente. Luego una tercera vez en rápida sucesión. Deben estar en algún problema, supuse. Contesté la siguiente llamada y de inmediato llegó la cuarta. Amole, ¿dónde estás? Fui a la casa de tus padres, pero no quisieron decirme. También intenté en tu lugar de trabajo, pero no revelaron tu paradero. Era mi suegra, alguien que me había ignorado durante los últimos 2 años. Su voz, que no había escuchado en mucho tiempo, sonaba cautelosa. A pesar de responder la llamada, permanecí en silencio, saboreando la anticipación de lo que podría decir a continuación. Hola, Emily, ¿estás ahí? Vuelve pronto y restaura nuestras vidas. Ni siquiera podemos permitirnos salir y disfrutar. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Pensé que vivir sin gastar dinero en ocio sería suficiente, pero evidentemente no fue así. Nuestro teléfono y electricidad están a punto de ser cortados. Estamos al límite. Por favor, vuelve de inmediato. ¿No se da cuenta de que solo está pensando en sí misma? ¿No debería comenzar con una disculpa por haberme echado? Hasta que no entienda eso, no tenía intención de responder. Amole, no estás diciendo nada. ¿Estás escuchando? ¿No te molesta escuchar que estamos en una situación tan desesperada? Al darme cuenta de que no iba a ofrecer una disculpa, decidí terminar la llamada y presioné el botón para colgar. Parece que no tiene concepto de remordimiento. Al día siguiente, mi teléfono sonó nuevamente. Hola, Emily, ¿por qué ignoraste la llamada de mamá ayer? Aunque estamos en problemas, no hiciste ningún esfuerzo por ayudar. Ella no podía saber si siquiera estabas escuchando. Ignorar llamadas así no es muy maduro. Esta vez era Catherine llamando. Honestamente, las llamadas de Catherine siempre han sido las más molestas, y tuvo el descaro de sermonearme sobre no ignorar llamadas. Me han ignorado durante 2 años, y de repente yo soy la que está equivocada. No podía creer su audacia. Planeaba soportar la llamada un poco más, pero sin una disculpa. No tenía intención de responder. Escuché de mamá que estamos enfrentando problemas financieros en casa. Nuestro teléfono y electricidad podrían ser cortados pronto. Sin aire acondicionado en este calor, podríamos sufrir un golpe de calor. ¿Puedes vivir con eso? Si nuestro teléfono se muere, ¿cómo te alcanzaremos? Así que por favor vuelve pronto y ayúdanos a pagar las facturas atrasadas. Sus demandas egoístas me facilitaron seguir ignorándola. Oye, ¿estás escuchando? No has dicho una palabra. Oh, ¿todavía estás molesta por lo que pasó hace 3 meses? Obviamente, solo era una broma. Estás reaccionando de forma exagerada. Como adulta, deberías saber la diferencia entre una broma y un asunto serio. Deja de ser terca y vuelve a casa. Echaron mis pertenencias como basura y cambiaron las cerraduras para que no pudiera entrar. Ese es un mensaje claro para no regresar. Incluso si afirman que todo fue una broma o una travesura. Ahora me resulta difícil de creer ya que Catherine no parece interesada en disculparse tampoco. Decidí terminar la llamada. Sería una pérdida de tiempo escucharla más tiempo. Al día siguiente, finalmente recibí una llamada de mi esposo. Hola, Emily, lo siento, mi madre, mi hermana y yo, todos nos damos cuenta de que hemos hecho cosas terribles. ¿Puedes volver? Nuestra casa se está desmoronando, estamos sin dinero, todos están al límite, y las tensiones son altas. Nos disculpamos sinceramente y te queremos de vuelta, por favor. Mi esposo parecía sentir la necesidad de disculparse al menos, pero es demasiado tarde ahora. ¿Por qué me ignoró durante 3 meses? Si solo hubieran sido los primeros 3 días, podría haber considerado regresar, pero han pasado 3 meses. He abrazado mi nueva vida, disfrutando cada momento de independencia. No hay razón para que regrese a esa familia ahora. Aprecio tu disculpa,
pero dado todo lo que ha pasado, no tengo intención de regresar. Tom, ¿por qué no estabas disponible durante 3 meses? ¿Cómo pudiste hacer eso como esposo? Investigué las cosas, y adivina qué descubrí. Has estado engañándome, ¿verdad? Eso es lo que la agencia de detectives me dijo. Gracias por tratarme como un cajero automático durante 2 años. Enviaré los papeles del divorcio. Por favor, maneja eso en consecuencia. Quizás mi esposo pensó que no lo descubriría. ¡Qué tonto! Aún así, tuvo el descaro de decir, quiero que regreses. Respondí, si me reembolsas todos los gastos de vida de los 3 durante los últimos 2 años y devuelves el dinero que te presté, tal vez lo consideraría. Veamos, eso es aproximadamente 20,000 pesos. ¿Puedes manejar eso? Lo dije burlonamente. Sabía que no podía pagar, pero lo dije de todos modos. Después de eso, mi esposo guardó silencio y abruptamente terminó la llamada. Tal vez finalmente se dio cuenta de que mi decisión era firme. ¿Qué pasó después? Cuando envié los papeles del divorcio y una factura por daños emocionales a mi esposo, él los devolvió firmados rápidamente. Ahora todo lo que necesito hacer es presentarlos en la oficina de la ciudad, y el divorcio se finalizará. En cuanto a la compensación, transfirió el dinero de inmediato. De hecho, incluye una nota con la factura amenazando con exponerlo a su empresa si no pagaba puntualmente. Temiendo esto, mi esposo probablemente buscó un préstamo para cubrir la compensación. He escuchado por fuentes que su casa familiar ahora está en el mercado. Parece que están luchando financieramente y tratando de recaudar fondos. Sin embargo, vender su residencia principal apresuradamente significa que ahora tendrán que alquilar en otro lugar. Considerando el costo del alquiler y los servicios públicos, vender su casa puede no haber sido la mejor decisión. Probablemente fueron impulsados por la necesidad inmediata de efectivo y no pensaron en las consecuencias a largo plazo. Lo que suceda con esa familia ya no es mi preocupación. En cuanto a mí, estoy disfrutando plenamente de mi vida de soltera. He tenido suficiente del matrimonio. De ahora en adelante, planeo trabajar duro y disfrutar de mi vida personal, abrazando mi independencia.